Televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto le da la más cordial de las bienvenidas en este día jueves, vísperas de viernes. Ya sabes, si te vas a portar mal, invita, pero también debes tomar conciencia que debe ser parte de la solución y no parte del problema. Ahora, específicamente, que estamos viviendo en un país con un altísimo grado de inseguridad. Y sobre esa temática vamos a hablar el día de hoy justamente con un invitado especial. Este día nos acompaña nada más y nada menos también que mi colega y amiga de Ecuador Informa TV. Laurita, por favor. Sí, muy buenos días. Les saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Lamentablemente íbamos a hacer un programa, él el mío, yo el de... Cada cual en su programa, pero por motivo del tiempo nos hemos unido el día de hoy para hacerle una entrevista en común de Ecuador Informa TV y Radio TV Noticias. El día de hoy tenemos la visita del señor Juan Carlos Iglesias, presidente de Hoteleros del Norte de Perú. Claro, sí, Juan Carlos Iglesias, presidente de la Asociación de Hoteleros del Norte del Perú. El día de ayer tuvimos la gran oportunidad de asistir a una rueda de prensa en la que señaló un tema que prácticamente debe de llamar la atención de todos. No podemos coexistir con bandas criminales que prácticamente hacen de las suyas y más aún, o peor, cuando atentan o erosionan la relación que hacen importantes sectores como es el sector hotelero. Resulta que los señores turistas en esta parte del país, concretamente en la frontera, son víctimas de extorsiones, amenazas, intentos de asesinato y en muchos casos hasta ejecución. Y esto a vista y paciencia de las autoridades peruanas que al parecer, digo que al parecer porque no nos consta, no vemos resultado alguno sobre esta temática, y es por esto que se dio la rueda de prensa el día de ayer. Y también las autoridades del Ecuador, obviamente, también tienen que tomar cartas en el asunto, y es más, nos hemos enterado que incluso por hacer las denuncias, el señor Juan Carlos Iglesias, a quien lo tenemos justamente aquí en estos momentos, uno de sus hoteles ha sido víctima de un atentado terrorista, le han puesto una bomba. Juan, muy buenos días, ¿cómo está usted? Luego de haber hecho esta relación más o menos, así, a breves rasgos, ¿cuál es la situación, que mejor que usted, que está justamente sufriendo esta situación y con el resto de hoteleros, nos gustaría que nos haga una relación sobre esta temática? Hola, buenos días, sí, gracias por la invitación. En realidad vengo a denunciar públicamente y a la prensa internacional el incumplimiento del Tratado de Río de Janeiro, claro, que se celebró en Itamaraty, Brasil. En Brasil, por el cual Maguad fue, el presidente Maguad y el presidente Fujimori hicieron un tratado de ley en el cual nuestra Constitución, yo respeto mucho la Constitución peruana, al igual que ustedes su Constitución ecuatoriana, pero según un tratado internacional de paz, es un tratado, según nuestra Constitución, es un decreto de ley que hay que hacerse cumplir. Entonces, posiblemente, digo posiblemente porque tengo evidencias de lo que estoy hablando, se está incumpliendo ese tratado en suelo peruano, en Tumbes, por el cual turistas ecuatorianos e internacionales están siendo victimizados, estarían por malos elementos de la policía, migraciones, que están en las instituciones. Las instituciones de nuestros países son buenas. Lo que pasa es que hay malos elementos que se han instaurado desde hace mucho tiempo en esas instituciones, metiendo un cáncer a esas instituciones. Entonces están haciendo un mal uso de la ley, porque hay un decreto supremo que sacó, no sé si la expresidenta Boluarte o expresidente Gerí, todos presos hace 30 años, presidentes peruanos, por corruptos. Entonces, el cual dice, por la criminalidad de los venezolanos que están ingresando al Perú, un policía puede pedirle sus documentos a cualquier turista, es un decreto, pero también le puede pedir el sello. Eso es normal, sí se puede hacer, porque es un decreto que lo sacó el presidente Boluarte o Lajeri, no sé cuál de los dos, que ya salieron por corruptos, por irregularidades. Entonces, estos malos elementos de la policía están haciendo mal uso de esa ley, le piden los documentos en suelo peruano de Tumbes, y los que tienen sello, los que no tienen sello, bueno, pero los que tienen sello le dicen, ¿no saben qué? Posiblemente
tu camisa es azul, tiene que ser blanca, y se los llevan a sus... Cualquier pretexto para llevárselo a sus carros, a sus comisarías, y extorsionarlos, quitarles, desvalijarlos, y es increíble, hasta matarlos posiblemente, porque hay varias denuncias. Bueno, eso es un delito. Es un delito internacional que vengo a denunciar públicamente, porque en mi país no me hace caso, porque posiblemente la prensa amarillista está también comprada posiblemente por el Estado. No sería nada raro. No sería nada raro porque son políticas de Estados socialistas que ya se van, que están dando manotazos de ahogado. Entonces vengo internacionalmente acá a que me hagan caso, porque la prensa peruana no me está haciendo caso. Juan Carlos, bienvenido aquí a nuestro país. De verdad que es lamentable lo que está pasando con los hermanos peruanos, y no solo peruanos, ecuatorianos y distintas partes del mundo, que llegan a hacer turismo y de esta manera son recibidos. ¿Desde cuándo se está dando estas irregularidades con estas personas? Esto desde el decreto supremo que sacó, no recuerdo si el presidente Gerí o expresidente, mejor dicho, Gerí o la Boluarte, en el cual de un decreto supremo que el policía podía pedir el sello. Muy bien, pero no haga un mal uso de la ley, en el cual inventándose para poder normalizar esas coimas, posibles coimas que están cometiéndose actualmente. Uno se va en la noche a Tumbes y a una casa indiscriminada furtiva, van los elementos de la policía peruana, como no el criminal, sino el turista, como furtivos. Ahí está el dinero, y se los llevan. Es una cosa increíble, es un delito internacional que ojalá que Noboa me escuche, el ministro de Interior Reinberg, el FBI, porque son posibles bandas criminales a investigar, a sacar de la faz de la tierra. Es un delito de secuestro posiblemente, en el cual tiene pena privativa de la libertad de 30 años. Y está normalizándose en su territorio peruano, en Tumbes. ¿Qué es lo que está pasando? Y nadie me hace caso. Acabo de recibir, por la entrevista que tuvimos ayer, todos nosotros, una bomba molotov en uno de mis hoteles como represalia. Ayer mismo, inmediatamente, por malos elementos de las instituciones peruanas. No son las instituciones, son los malos elementos que son unos sinvergüenzas, corruptos, diablos. Bien, hay una situación, televidentes amigos. Les recordamos que esta es una transmisión desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, con la licenciada Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV, y este es su amigo servidor Hugo Jacome Basurto de Radio TV Noticias. Lo que estamos escuchando me parece absolutamente inverosímil, y más inverosímil nos parece es el hecho que las autoridades, que obviamente tienen conocimiento y conciencia de estas irregularidades que afecta a uno de los polos de desarrollo más importantes de América Latina, como es el turismo y la hotelería. ¿Quién se atrevería a hacer turismo, sano turismo, cuando se va a encontrar que en cualquier momento los extorsionan y hasta los matan? Es una situación que se debe llamar la atención de manera urgente a las autoridades. Estimado Juan Carlos, nos gustaría, ¿cuál es la percepción que tiene el pueblo peruano? Y como tú siempre andas de Ecuador y Perú, ¿qué tú puedes percibir también por parte de este lado de la frontera frente a esta horrenda situación que vivimos los hermanos peruanos y ecuatorianos? Yo, como presidente de la Asociación de Hoteles del Norte del Perú, Asoturso, hago la denuncia pública y como representante civil de este horror que se está cometiendo en suelo peruano, se estaría cometiendo en suelo peruano en Tumbes. Es un tratado internacional, el cual es un decreto de ley que hay que hacerse cumplir. Por favor, cancillerías, actúen, porque es gravísimo, es una denuncia internacional en el cual hay posibles bandas criminales matando, secuestrando a ecuatorianos y internacionales a diestra y siniestra, y nadie, parece que la sociedad como que está instaurado, es normal todo. Yo soy el loco, el malo, el drogadito que denuncia, porque les estoy quitando su sustento. Ellos han normalizado ese mal uso de la ley, que son unos sinvergüenzas. Y las demás autoridades que existen allá en Perú, por ejemplo, el gobierno nacional, la gobernación, como en todo lugar, pero la de acá también, claro, aparte de Perú, pues, que el daño prácticamente es allá. Acciones conjuntas. Sí, el daño es allá como que es en la casa que estés haciendo eso. Está bien que Ecuador también tiene que intervenir, pero Perú, donde se está dando esto, lamentablemente, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué piensan hacer con esto? Lamentablemente son malas autoridades que tenemos instauradas hace 30 años en el gobierno socialistas, en el cual está podrido el Estado, yo digo, Estado bananero de la República del Perú.
realmente. Es una vergüenza lo que está pasando. Y no solamente vengo a Ecuador, voy a ir a Chile, voy a ir a Miami, Telemundo, voy a ir a todos los países internacionales a denunciar porque nadie me hace caso, porque posiblemente la prensa peruana está comprada por el Estado peruano. Posiblemente porque nadie me hace caso. Me tomo a mí de drogadito. Claro. Bien, y lamentablemente una situación, televidentes, amigos de Radio TV Noticias y de Ecuador Informa TV, hay un aspecto que también nos parece muy importante. Este tema debe tener trascendencia internacional. Así es. Porque la delincuencia organizada no se afinca solamente en un determinado espacio geográfico. Esto trasciende fronteras, y de la misma manera como el crimen organizado trasciende fronteras, porque tenemos entendido es todo el continente, no solamente en el mundo indolatino, porque también en el mundo anglosajón también existen grupos armados, grupos que se dedican a este tipo de actividades. Es absolutamente necesario que las autoridades tomen conciencia. Nos gustaría, Juan Carlos, también conocer una situación. Tenemos entendido de que el ejército peruano tiene un altísimo nivel de desarrollo tecnológico, hasta el punto de que, y eso se ha visto y es necesario reconocerlo. De igual manera, acá en el Ecuador hay una planificación, hasta el mero hecho de señalar que hay una guerra interna frente al crimen organizado. ¿Considera usted que de pronto deberían de existir, como debe de existir desde mi punto de vista, entendimiento entre las fuerzas del orden del Ecuador y del Perú para vigorizar, para fortalecer cualquier tipo de acciones que se puedan ir para, de una vez por todas, eliminar este cáncer que lamentablemente tenemos? Correcto. Yo, como peruano que soy, respeto mucho mi Constitución, estoy de acuerdo con mi Constitución, como la de ustedes también ecuatoriana, pero digo nuevamente, son malos elementos enquistados en las instituciones son buenas, pero son malos elementos enquistados en que están cometiendo estos delitos, posibles delitos. Han sido cooptados, digamos, por las bandas internacionales. Obvio, entonces no solamente acudo a un llamado a Noboa, sino también al ministro del Interior Reinberg, sino también a nuestras cancillerías y también a el FBI, que ya llegó, ¿no?, a Ecuador, a Quito, que están desarticulando esas bandas, que insten también a esta información que le estoy dando para que investiguen el FBI con Trump y con Noboa y con nuestras cancillerías al circular estas posibles bandas de criminales que están matando a los turistas. Por favor. El turismo, el desarrollo del turismo, ¿de qué manera se ha visto afectado, Laurita? Juan Carlos, un gusto estar aquí en el programa Radio TV Noticias, Ecuador Informa TV, de verdad, bienvenido. ¿Cómo se está llevando el turismo allá en lo que es Perú? Imagínense, con esta situación que están viviendo ustedes. Lamentablemente en el Estado tenemos una podredumbre terrible, en el Estado bananero República del Perú, porque hay un tema con el tema del Niño Costero, en el cual ha llovido, lluvias normales, entonces hay un tema del COER. El COER es un sistema en el cual el presidente, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, activan un botón y viene dinero para poder prevenir todas esas cosas. Entonces, simplemente, ¿qué hacen? Posiblemente pagan a la prensa amarilla, pagan a los científicos, pagan absolutamente a todo el mundo para decir, sigue lloviendo, y no vayan. ¿Para qué? Para la reconstrucción. Entonces, esa reconstrucción, en vez de costar posiblemente 10 millones, sobreprecio, se llevan la caja del Estado. Último robo del Estado, del gran robo posiblemente del Estado peruano, de la República Bananera de Perú, de 3.000 millones de dólares posiblemente, cuando costaría 10 millones o 15. Y nunca hay ninguna relación entre todos los grupos políticos, posiblemente. Se reparten el queso. Se hacen la repartija y le echan la culpa. ¿Por qué sacaron al expresidente Gerí? Porque posiblemente pusieron a este lapicito, ¿no? El viejo, no sé cómo se llama, este presidente que hay ahora, que tenemos, y se hace una repartija, está quemado, sale posiblemente el presidente Castillo, expresidente que está preso, el otro Cerrón, Saldamín, no le pasa nada, y entonces, ¿quién tuvo la culpa? El lapicito que ya está quemado. Entonces la bancada, y entre todos, posiblemente, a investigar, se reparten todo ese dinero de posiblemente 3.000 millones de dólares, cuando costaría 10 o 15, con una acción preventiva. Y nos tienen a todo. ¿Y por qué lo denuncio? Porque nos tienen a todo el sector turístico del norte del Perú quebrado, porque no va nadie. Claro, no hay nada, hay lluvias, hay todo, no hay nada. Claro. Esa es justamente la inquietud. El polo de desarrollo, el polo económico en la cual muchos estados se sustentan,
sustentan obviamente el nivel de presupuesto nacional. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Hay países que no tienen petróleo, no tienen desarrollada la industria petrolera como Cuba y se sustentan justamente con lo poco que tienen, entre ellos el turismo. Y el turismo es un polo de desarrollo integrador, generador de fuentes de empleo, generador de riqueza, generador de futuro. En este contexto, ¿en qué tanto por ciento, mi querido Juan Carlos, cree usted que el turismo en ese sector de su patria, de nuestros hermanos peruanos, se ha visto afectado negativamente? Estamos quebrados todo el sector hotelero porque el sector del Estado, prácticamente socialista en el cual vivimos, es de Lima para abajo. Entonces, de Lima para Cusco. Nosotros los hoteleros del norte nos tienen quebrados porque obviamente son los blanquitos, los que surferos, nos odian. Entonces, pasajes de Lima a Tumbes, $500, al de Lima a Cusco cuestan $50, cualquier prensa amarillista, una lluvia, ¡ay! Está todo roto, no nos arden las carreteras, entonces la gente no va. Entonces, una cosa, también quiero... Una competencia desleal. Completamente desleal, que cuando estábamos hace 15 años, que recién cuando el gobierno socialista entró desde Humala hasta la época, hace 15 años. Entonces, nosotros éramos un destino top de playas. Nos han quebrado todos los presidentes y todas las autoridades políticas nos han quebrado. Y ojo, también quiero denunciar una cosa, la farándula, las posibles muñecas de la mafia que también hay aquí y también hay en el Perú. La señorita Andrea Vidal, una señorita que fue asesinada hace un año, por supuestas irregularidades que tenían en el Congreso peruano de una posible red de prostitución que hubo. Entonces, la eliminaron con 70 balazos en la cabeza para que no hablara. Y que un crimen de la calle. Pero sin embargo, la burla... Hay investigaciones ahora de la bancada del APP, no de que por eso fue sacado el expresidente Ajerí, porque también estaba involucrado con esa Andrea Vidal, y fiestas y todo. Entonces y por eso lo han sacado a este expresidente Ajerí, y mire, hay una relación de estas posibles muñecas de la mafia con la política peruana, y también creo que existe aquí, que he estado escuchando. Entonces es una cosa increíble la podredumbre que hay, cómo matan impunemente a las señoritas estas que ojalá que estén en el cielo, pero por una posible red de prostitución que hizo en el Congreso porque era abogada y la mataron por $100 que no se pagó, una cosa así hubo, y ahora a un año que de haber sido asesinada según el crimen organizado, posible crimen, que ponen ayer agarramos al presunto, a un año agarramos al presunto que la mató, autor. Cuando ese no es el presunto autor, señores, la intelectual es posiblemente... Esa es la raíz del mal. De los integrantes de la APP del Congreso. Qué pobredumbre, qué asco me dais, tíos. Qué pena, no, parecería ser de que, como bien lo señala aquí nuestro invitado especial, obviamente Juan Carlos Iglesias, le recordamos, él es presidente de la Asociación de Hoteleros del Norte del Perú, nos está señalando una historia macabra, un relato macabro de lo que no debe acontecer, un fiel ejemplo de lo que no debe darse en ninguna parte de los países de nuestra querida América morena, nuestra querida América indolatina, pero lamentablemente se da. Al parecer, las bandas criminales que son de carácter internacional, en la cual, como él muy bien señalaba, sería necesario pues que el FBI también, ellos tienen conocimientos, tienen una tecnología de carácter digital que bien pueden llevar adelante una serie de acciones para erradicar este tipo de cánceres que lamentablemente nos está afectando a todos los ecuatorianos. Así es, Juan Carlos, de verdad, vuelvo y repito, me da mucha tristeza, mucha pena como ser humano, como ecuatoriana y como nuestro hermano país, como es Perú, que esté sucediendo estas cosas, como usted dice, no solo en Perú, también en Ecuador, lamentablemente, pero esto que usted nos está contando a nivel del público, porque usted lo está haciendo ya, bueno, que lo sepa la ciudadanía en general, lo que está, incluso ha viajado de Perú aquí a Ecuador para poder hacer peligro. Imagínense lo que le ha pasado anoche, pues le han puesto una bomba en uno de sus hoteles. ¿Qué quiere decir? Pues que no están viendo ellos bien esto, lo que está pasando, pero usted como peruano y como amor a su patria y a las personas, a lo que están viviendo, pues a esto reclamo, creo yo que cualquier ciudadano haría esto. Yo lo felicito, Juan Carlos, espero que de verdad las cosas sigan como usted lo está haciendo. Es un hombre de lucha, un hombre de fuerza que incluso está arriesgando su vida para poder hacer estas denuncias. De verdad, cualquiera no lo hace, pero Juan Carlos lo está haciendo.
Juan Carlos, le pedimos un mensaje para la ciudadanía ecuatoriana, para peruana a nivel del mundo, que hay personas que sí quieren su país, que sí quieren luchar y que tienen mucho dolor por todo lo que se está viviendo allá. Bueno, sí, al denunciar esta denuncia pública de esas posibles bandas criminales que actúan en mi país, ayer recibí una bomba molotov a uno de mis hoteles, inmediata sobre la entrevista que tuvimos ayer, y bueno, me llaman a cada rato mensajes que me están matando, amenazando, pero yo lucho por el turismo y por no solamente ese libre tratado de comercio que hay, sino también libre tratado de turismo que hay. Por supuesto. En ese tratado de paz se trató que los ecuatorianos deberían pasar libremente a todo el territorio de Tumbes, libre tránsito, y hasta Machala, sin inmigraciones, nena, podía pasar inmigraciones, pero sin embargo no se está dando, solamente se da hasta Aguas Verdes y Huaquillas, porque no sé, esas presidentes que hubo de LATAM, latinoamericano, no se llegó, se quedó todo ahí, estuvo, incluso velaba también como autoridad Estados Unidos y otros países internacionales de Europa, pero sin embargo ahí se quedó porque realmente el paso no debe ser hasta Tumbes, hasta Huaquillas, tiene que ser hasta todo Tumbes y todo hasta Machala. Pero aquí tienen que atar las cancillerías para poder tener un libre comercio, un libre tránsito de turistas, para que todos salgamos beneficiados. Entonces hay que mover ese tratado de paz, que es un decreto de ley entre todos los países nuevamente latinoamericanos, para que sea hasta todo Tumbes y hasta Machala. Libre tránsito del turista ecuatoriano y el tránsito del turista peruano, cuidado por las autoridades de cada institución, y que no pase lo que está pasando ahora. Muy bien, vean, la hermandad latinoamericana no solamente puede quedarse en un simple eufemismo lírico, al contrario, de los pueblos, su derecho a desarrollarse de manera pacífica, su derecho al libre tránsito entre naciones hermanas, no puede quedar abortado por la decisión de unas cuantas bandas criminales que viven y medran a costa de la ceguera de las autoridades. Como bien lo señala nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Iglesias, no se trata de las instituciones están creadas para determinado rol en beneficio de la sociedad, pero lamentablemente existen malos elementos que echan al traste con esa gran expectativa nacional e internacional que tenemos los pueblos de América Latina frente a esta penosa situación. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá, esperamos tenerte en una nueva oportunidad, y lo que es más, vamos a darle seguimiento a esta temática, porque este fenómeno no solamente afecta al Perú, sino a varios países de América Latina, en la cual el Ecuador también está lamentablemente involucrado. Muchas gracias de mi parte, de Radio TV Noticias HJB, esperemos tenerle una nueva oportunidad. Laurita, desde su programa. Igualmente, amables oyentes televidentes, pues me despido. Su amiga de siempre, Laura Franco Veloz, de Ecuador Informa TV. Como les dije al principio, era necesario estar junto con el compañero Jacome para compartir esta entrevista el día de hoy, porque sí, en verdad, es preocupante lo que está pasando en Perú y como en nuestro país, Ecuador, porque somos el país que estamos más cerca, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana, que vamos a tener otros invitados de gran calibre como el que tenemos ahora, y reiteramos que vamos a darle seguimiento a esto, porque una prensa callada es una prensa corrupta, y la prensa tiene que cumplir con esos protocolos para los cuales fue creada: orientar, desarrollar, ir de la mano con la sociedad en la búsqueda de caminos para y ese gran futuro que todos nosotros tenemos derecho. Muchas gracias, hasta el día de mañana viernes. Así es. Buen día.